Éxodo capítulo 3. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Con mensaje de el título de este mensaje será: Dios no ha terminado contigo. Amén. Señor no ha acabado. Para el hombre, usted y yo podemos haber ya terminado, no tener nada más que dar, pero el Señor no ha terminado con usted y conmigo. Éxodo capítulo 3 verso 1 en adelante, ¿lo tiene? La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactadores, pues he conocido su angustia. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén, aleluya. Puede tomar asiento, mis hermanos. Vaya, nosotros conocemos la historia de Moisés. De repente hasta en película, o hasta las series esa estilo novela que han salido también en la televisión, pero se la conoce. Dice la palabra de Dios de que Dios llevó al pueblo, a Israel y su familia, amén, sus 11 hijos, ya que José ya estaba en Egipto, y ahí moraron después de que había una sequía en la tierra. Pero dice la palabra de Dios que cuando llevó a Israel y a sus hijos a Egipto era con un propósito. Dice la palabra de Dios, era para protegerlos, bendecirlos, y allí en Egipto multiplicarse y crecer a ser la gran nación que Dios quería que fueran. Pero pasaron los años, pasaron los meses, y en Egipto llegó un faraón, el cual empezó a ver la multitud y cómo crecían en número el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, amén. Y dijo: este pueblo es muy grande, numeroso, son fuertes. Tenemos que hacer algo para detenerlos. Y dice la palabra de Dios que mandó el faraón a matar a todos los hijos varones de toda una generación. Dice la palabra de Dios que primero le dijo a las parteras
que cuando llegaron a asistir a las mujeres judías con su labor de parto, si veían que era un varón, que ahí mismo ellas se encargaran. Pero dice la palabra de Dios que ellas tuvieron temor de Dios y dijeron: no vamos a hacer eso. Gracias a Dios por a unos impíos que de repente también tienen temor de Dios, amén, que no son de bendición. Y aún así el faraón, no contento, ya dijo: no, pues igual voy a mandar al ejército. Y cuenta la palabra de Dios y la historia de que hicieron una matanza tremenda, hermano, de varoncitos. Los tiraban al Nilo, los mataban, y solamente sobrevivió uno, porque sus papás lo escondieron, y fue Moisés, amén. Y dice la palabra de Dios que al pasar 3 meses, ya el niño ya no se podía contener. Ya echaba mucho grito, mucho lloro, de repente ya quería salir, ya pedía, ya pues hacía más bulla, ya no estaba tranquilito. Los que hemos tenido hijos, usted se acuerda, de repente estaban tiernitos, usted le da la pachita o qué cosa y se quedaba calladito. Pero empieza a llegar a una edad donde ya dan unos alaridos, unos gritos, y usted dice: no, pues ¿cómo lo callo? Entonces dice la palabra de Dios que la mamá de Moisés y el papá decidieron pues hacer un canasto y entregárselo a Dios. Entregárselo a Dios y lo pusieron en el Nilo. Y en el Nilo dice que iba y que se lo halló la hija de Faraón, amén. Y ella lo adoptó y lo tomó como su hijo. Ya de ahí la palabra de Dios enseña que Moisés creció, hermano. Creció aprendiendo las tradiciones, la cultura, enseñanzas de los egipcios. Mas sin embargo él sabía que no era egipcio. Y nos enseña la palabra de Dios en Hechos, perdón, en Hebreos, si no me equivoco, hablando de que Moisés mejor decidió sufrir con el pueblo de Israel. Y dijo: mejor dejo esto como basura, todos los privilegios, todo lo que aquí el faraón me puede dar, por estar con el pueblo. Porque decían: el pueblo unido jamás será vencido, amén. Y en una de esas dice la palabra de Dios que Moisés vio como un egipcio maltrataba a un hebreo. ¿Y usted sabe qué es la razón de eso? Moisés era más o menos como yo. Gente, nos creemos los defensores. Y agarró el egipcio y lo mató. Y él, pensando que de repente nadie lo vio, lo escondió para ahí. Pero al siguiente día, la palabra de Dios, que estaban peleando 2 hebreos y estaban discutiendo. Y él se llegó a meter. Y que, hermano, que le responden los hebreos: oye, ¿y tú quién te crees que eres? ¿Eres juez o gobernador o qué aquí? ¿Qué te crees? No le recibieron, hermano, ahí que estuvo él como queriendo detener la cosa. Y uno de ellos le dice: ¿acaso me vas a matar como el egipcio que mataste el otro día? Moisés, pensando que nadie lo había visto, pero ahí le salió el rojo, hermano. Y en eso dijo: el faraón me va a matar a razón de esto. Y se fue. Decía la palabra de Dios que aproximadamente tenía 40 años Moisés. Pero si usted va en Hechos capítulo 7, cuando estaban por apedrear y matar a Esteban, habla ahí Esteban de que Moisés se sentía y pensaba que el pueblo de Israel ya sabía que Dios había llamado y escogido a Moisés para ser su libertador. Entonces Moisés, como le digo, venía y ya empezaba a sentir eso de que él sabía que había sido llamado, escogido para Dios por algo, para servirle al pueblo de Israel. Pero al ver, hermano, en vez de ser recibido, fue rechazado y después fue expuesto porque le llegaron con el chisme del faraón. Se fue huyendo, hermano. No sé si a usted le ha pasado que de repente usted queriendo hacer un bien, como le digo, como de repente me ha sucedido a mí, queriendo salir a la defensa de algo, hablar por alguien, pelear por algo que siente que es justo, sale uno perdiendo. Y lo marginan a uno, lo ponen en mal. De repente lo tildan como el rebelde, como el que anda queriendo causar contienda, pleito. Y uno al contrario, queriendo llevársela a defensor como a lo justo, justo. Amén.
Y después lo feo, hermano. Le digo porque sucede hasta en la iglesia, hermano, en las familias, en todo. Hasta la gente misma que uno quiere que defendió, que ayudó. Después como que le paga mal a uno. Y se le voltea. Y hermano, sucede que uno se hiere, no sé usted. Lo que me ha sucedido a mí más de una vez. Y uno dice, pues oye, yo solamente quise hacer un favor, me nació en el corazón defender, hablar. Algo no me parecía bien, no me parecía justo. De repente tal vez todos lo estaban pensando, pero nadie decía nada. Yo me levanté y dije algo. Y aquí a Moisés lo hizo lo mismo, le salió mal la cosa. Dice la palabra que se fue. Y ahí en el desierto llegó a Madián. Y ahí conoció a Jetro, su suegro, y de ahí también conoció a su esposa. Y es aquí donde comienza la lectura que estamos. Dice el versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Para este tiempo, hermano, comenté yo, Moisés había dejado Egipto aproximadamente a sus 40 años de edad. En este momento que habla la palabra de Dios, Moisés aproximadamente ya tenía 80 años. Hermano, 40 años habían pasado desde que Moisés había huido de Egipto y se encontraba en Madián. 40 largos años, hermano, de que de repente de ser él un príncipe, de repente tener todas las atenciones, de repente de comer bien, de que le servían, ahora era el que servía. Ahora, hermano, si usted leyó y se dio cuenta, las ovejas no eran ni de él, eran de su suegro. Moisés cuidaba las ovejas del suegro, no tenía nada. Y hermano, en muchas ocasiones igual usted y yo, le digo porque me toca de repente en mi trabajo hablar con ciertas personas. Me dicen, no, en mi país yo era un profesional. En mi país yo era contador, yo era doctor, yo era abogado. Y aquí ahora estoy trabajando de construcción, que limpiando casas, que esto y que el otro. Dice, pues ¿qué más me queda? Pero aquí estoy. Y de repente usted o yo pensamos, pues ya pasaron los años, ¿ya qué va a hacer? ¿Ya qué va a pasar? Aquí Moisés ya 40 años y le tocaba cuidar las ovejas de su suegro. Dice el verso 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Como le digo, de repente pasa el tiempo, pasan los años y nosotros estamos ya como pues ya mejor me acomodo. De repente no sé usted, pero nos agarra de que de noche más que nada, no sé usted, antes de dormirnos, nos agarra una crisis existencial. Decimos, si hubiera hecho, si no hubiera dicho esto, si no hubiera hecho lo otro, ¿dónde estaría yo aquí que allá? ¿Sí o no? ¿O soy el único? De repente si mejor hubiera ahí doblado aquí a la izquierda, no hubiera ido a la derecha o algo, estuviera en otro lugar. Y pensamos que ya mejor pues me atengo, sufro, lloro en silencio, me angustio, le oro a Dios, le digo, Señor, sana, me quita lo que siento. Pero ya mejor hasta aquí yo creo que ya llegó, me conformo y le doy gracias a Dios por lo que tengo y ya. Pero viene Dios, hermano, aquí con Moisés. Y dice la palabra de Dios que se le aparece una zarza. Le aparece a Moisés una zarza que se ardía pero no se consumía y le llamó la atención. Y de repente, hermano, Dios usa tácticas similares con usted y conmigo. Y usted me va a decir, hermano, pero a mí nunca he visto una zarza que no se consuma o algo medio raro. Pero hermano, Dios tiene maneras de llamar nuestra atención. Dios tiene cosas las que hace para llamar nuestra atención. Dios de repente trae ciertas aflicciones, ciertas situaciones para llamar nuestra atención, pero no entendemos que es Dios. Y es que Dios quiere que usted ponga atención de que Él está hablando, que Él quiere hablar con usted, que Él quiere corregir algo. Le digo porque de repente empiezan a mí pasar cosas en mi vida, con mi familia, con mi esposa, en mi trabajo. Y ya cuando veo que es mucho, digo, no, Dios me está llamando la atención a algo. Algo Dios quiere de mí, algo no estoy haciendo.
o algo de repente Dios me ha llamado y estoy siendo obediente. De la misma manera que llamó la atención de Moisés, llama la atención suya y mía. Pero nosotros, hermanos, de repente mejor preferimos ignorar la situación y seguir luchando. Seguir sin oír la voz de Dios, mejor ignorando la voluntad de Dios, lo que Dios nos está llamando, lo que Dios nos quiere reprender. Pero aquí Moisés le ganó la curiosidad. Le digo, de repente aquí me identifico bastante con Moisés, porque usted le puede preguntar a mi esposa. Yo soy bien curioso con ciertas cosas, hermano. De repente vamos a las citas médicas de mis hijos y, hermano, no sé usted, pero yo soy de los que empiezo a tocar las máquinas ahí, a ver para qué es esto, y me empiezo a hacerla como que yo soy doctor también. Y mi esposa me dice, no toques, que va a venir el doctor, la enfermera, te van a regañar. Le digo, ¿por qué? Si yo estoy no por esto, entonces me toca también. Pero Moisés le llamó la atención eso que no se consumía como usted y a mí. De repente vemos cosas raras y uno voltea a ver, se acerca, pero ya era Dios, amén. Dice el verso 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Igual de la misma manera, hermano, de repente Dios empieza a llamarnos, empieza a hablarnos. Aquí bien bonito, hermano, como Dios le habla 2 veces a Moisés. Lo llama por su nombre 2 veces, Moisés, Moisés, y son contadas las ocasiones que usted va a leer y va a ver que Dios llama a alguien por el nombre y 2 veces seguidas. Otro fue Samuel, otro fue a Simón, Marta. Luego son contados en la Biblia los que Dios llama y les dice, como por ejemplo aquí Moisés, Moisés. Pero Dios a usted y a mí desde hace rato nos está llamando, hermano, y no queremos hacer caso. Y Dios quiere intervenir en nuestras vidas, quiere hacer algo diferente. Pero estamos muy acomodados. Estamos ya tranquilos ahí en la banca, de repente hasta ya durmiéndonos. Dice el verso, y ahí cuando Dios lo llama a Moisés, él le dice, heme aquí. Y a veces, hermano, es lo que nos cuesta a nosotros. Sabemos que Dios está llamando nuestra atención, nos está llamando, y mejor decimos, Señor, mejor llama al otro. Llama al hermano que tengo a la par. A mí no me llames ahorita, Señor, estoy muy ocupado. Y somos como en la parábola que Jesús hablaba de que había invitado a muchos a un banquete. Le decía, no, Señor, tengo que ir a ver una viña que acabo de comprar. No, Señor, es que tengo que ir a ver unos troques, unos negocios que estoy haciendo. No, Señor, yo no puedo, estoy muy ocupado. No, Señor, es que me acabo de casar. No, Señor, es que mi universidad. No, Señor, es que mi trabajo. No, Señor, y le ponemos miles de cosas a Dios. Pero con la misma después estamos, Señor, ¿y a mí por qué no me usas? Señor, ¿por qué yo no? ¿Por qué ellos no me toman en cuenta? ¿Por qué en la iglesia no participo? Señor, ¿por qué a mí no me hablas? ¿Por qué no me usas? ¿Por qué no me revelas? ¿Por qué cuando yo paso al frente y pido oración no me hablas? Y el Señor ha estado hablándote, llamando tu atención y no quieres hacer caso. Me tocó la oportunidad de conocer a un varón donde me comentaba él de que así, hermano, de esos de que igual que no le quiere hacer caso a Dios. Y en una de esas que ya llegó un evangelista a la iglesia a predicar, él se acercó, se puso de rodillas ahí al frente y le decía, Señor, háblame en su oración, háblame, Señor. Y dice que el evangelista solamente se acercó y le dio palabra y le dijo, Dios hablándole, hermano. Y le dice, ¿y para qué te hablo si no haces caso? Hermano, ¿será que así está Dios con nosotros también? ¿Para qué te hablo? ¿Para qué te digo? ¿Para qué te mando si sé que no vas a hacer caso? Vas a querer mejor mandar a otro. Y el otro hermano ya está bien cargado y dice, Señor, manda más ayudantes, alabado sea Dios. Dice el verso 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Si Dios primero le dice: detente ahí donde estás. Este lugar es santo. Y hermano, a usted y a mí de repente se nos olvida que nuestro Dios es santo. Que si queremos venir a Él, Él nos pide santidad también a nosotros. Pero queremos tomar, hermano, ventaja, alevosía y ventaja de que la sangre de Cristo me perdona. Que Cristo me perdona mis pecados para tener libertinaje. Cuando nuestro Dios es santo, hermano. Y Él nos pide una santidad de usted y a mí. Él nos pide un compromiso a usted y a mí. Nos llama diferente porque somos pueblos escogidos por Él. Él pagó un precio de sangre por usted y por mí. Y a veces tomamos en poco eso. Lo tomamos por cosa común. Y como le digo, decimos: pues el Señor me entiende. El Señor sabe. Pero el Señor te dice a ti y a mí: ven, pero hay cosas que tienes que arreglar. Hay cosas que tienes que quitar de ti. Y hermanos, si usted estudia la historia de cómo eran en los tiempos de Moisés, el por qué también se quitaban las sandalias, era una señal de humillación, que uno se humillaba, hermano. A los siervos, a los que estaban en las casas, a los que eran los que trabajaban, por decir, como los sirvientes, no tenían zapatos, no se les era permitido. Entonces Dios también aquí le estaba diciendo a Moisés: tienes que reconocer y tienes que humillarte. Porque hermano, imagínese usted, aunque han pasado los años, usted y yo, hermano, de repente nos gana el orgullo. Aunque estamos en la iglesia y sabemos que tenemos que ser mansos y humildes, de repente nos ponemos orgullosos y nos ponemos nuestros moños. Ahora imagínese Moisés, hermano, que era príncipe de Egipto. Y le digo, usted vuelve a leer también ahí en Hechos capítulo 7. Habla de que era el príncipe y era como que iba a ser el siguiente faraón, hermano. Cuando ni usted ni yo llegamos para el presidente. En nombre de Jesús, que alguno de aquí salga el presidente. Amén. Algunos jovencitos, algunos niños. Pero Moisés tenía de que creérsela, hermano. Por eso Dios lo tuvo que procesar y mandarlo al desierto. Mandarlo allá en Madián. Aprender a servir. Dice en el versículo 6 que cuando Dios le dijo que él era Dios, tuvo miedo y escondió su rostro. Sabiendo que era Dios, hermano. Sabiendo de que usted y yo de repente venimos a la casa de Dios, hermano. No tenemos vergüenza. Sabemos que andamos mal, que andamos haciendo las cosas mal y no nos arrepentimos. No pedimos perdón a Dios. No queremos ponernos a cuenta y queremos mejor seguir en nuestra vida. Pero aquí, hermano, Moisés entendió la severidad de lo que estaba sucediendo y dijo: no soy digno de ver a Dios. En Malaquías, si no me equivoco, Dios le decía al pueblo de que habían perdido el respeto y el honor a Dios. Y hermano, lastimosamente en la iglesia de hoy en día se ha perdido la honra a Dios, el respeto delante de Dios. Y venimos a la iglesia, entramos y salimos como que si fuera cualquier cosa. Tiene que llegar ese temor a nuestro Dios, hermano. No estoy diciendo que le tenga miedo de que esté temblando, sino que usted sepa que Él es Dios. Dios verdadero, grande y fuerte y temible. Que así como es amor, también es fuego consumidor. Que grande es su misericordia, hermano. Pero Él, como un Padre amoroso, también tiene que corregirnos. Si Dios le está hablando hoy, haga caso. Arregle su vida. No espere que tenga que venir la corrección de Dios a su vida, hermano. Me ha tocado a mí conocer testimonios, hermano, de hombres de Dios que Dios los ha llamado al ministerio, a servir, y han dicho no, siendo rebeldes. Conocí de un pastor, hermano, de que por mucho tiempo le estoy diciendo: no, Señor, no quiero servir, yo quiero vivir mi vida tranquila, hermano. ¿Sabe qué hizo Dios?
permitió que tuviera un accidente y terminó en silla de ruedas. No podía ya caminar. Él era parte de un grupo y era timbalero, hermano. Y él, por andar de concierto en concierto, andando por el mundo, no quería dejar. No se quería afirmar las cosas de Dios. Y le habían dicho que no tenía solución, que se iba a quedar inválido por el resto de su vida. Y hermano, habla que a los meses, él ya humillándose delante de Dios, le dijo: Señor, si tú me sanas, pues yo cedo, Señor, te sirvo. Y hermano, empezó él a trabajar en la obra y a servirle a Dios, y vino la sanidad repentina de parte de Dios. Y anda caminando ahí, hermano. Gloria a Dios, sirviéndole al Señor. Pero hermano, Dios también tiene su manera de corregirnos. Dice el verso 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, y tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo y de todos los feos. Hermano, Dios había oído el clamor del pueblo. De repente el pueblo no veía nada, pero Dios ya estaba orando. Dios ya estaba haciendo algo. Hermano, usted y yo no sabemos quién está necesitado, quién está clamándole a Dios por un milagro, quién está clamándole a Dios por una palabra de consuelo, quién le está pidiendo a Dios una ayuda, un auxilio, y Dios lo quiere usar a mí. Pero como estamos de rebelde que no queremos, se está tardando esa respuesta. Porque no queremos sujetarnos a la voluntad de Dios, hay un atraso. O Dios tiene que mandar a alguien más. Dios lo quiere usar a usted y a mí para servirle, hermano. Para que usted vaya y sea esa voz de salvación para alguien. Hablarle de que Cristo sana, de que Cristo liberta, de que Cristo puede transformar las vidas. Pero como estamos cómodos, hermano, como de repente nosotros mismos hemos dado mal ejemplo a nuestro círculo de amistades y familia, por eso mejor nos hacemos a un lado. No, Señor, conmigo no. Porque hermano, de repente le digo, nuestra área donde vivimos, nuestra vecindad, nuestros vecinos nos conocen porque gritamos, peleamos y hasta decimos malas palabras, y ni cuenta ellos de que seamos cristianos. La gente del trabajo de repente ni sabe. ¿Pero por qué? Porque usted y yo no queremos cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer las cosas. Pero Dios lo quiere usar a usted. Me tocaba el día de ayer, donde fui a visitar a una amistad. Y en eso llegó un compadre de él. Y hermano, yo lo vi al muchacho, tal vez tendrá casi mi misma edad, pero lo vi cargado. Llegó con una actitud bien fea conmigo, pues no me conocía ni yo lo conocía a él. Y hablando, hermano, de repente, yo dije, no, con este muchacho como ya me hizo muy mal la cara, ya como que ya me está hablando muy feo, muy fuerte, dije yo, mejor así lo dejo en paz. Usted sabe cuando quiere usted buscarle plática a alguien y le responde bien cortante. Usted sabe, y así. De repente algo en mí insistía, no, habla con él, habla con él. De repente, hermano, el muchacho empieza a hablar de que está teniendo problemas relacionales con su esposa y todo. Y que no sabe él con quién, ni quién le ayude, ni nada. Y empecé a hablarle de Dios en ese momento. Y a decirle, Dios puede transformar, Dios puede hacer la obra en tu vida, Dios puede cambiar tu situación. Así como usted y yo tenemos testimonio, hermano, cómo Dios ha intervenido en nuestras familias. Y empecé a testificarle y hablarle de cuán grande es Dios. Cuando de repente, hermano, va entrando otro amigo. Pero este amigo, hermano, es ateo. Y empieza, no, dice, tú no necesitas, le empieza a decir a este muchacho, tú no necesitas la religión. Y dice, yo he ido a todas las iglesias, yo he ido a esta religión, a esta otra, aquí que allá. Tú necesitas, dice,
Y empezó a dar sabiduría de hombre, hermano. Y hermano, y ahí empezó la guerra, alabado sea Dios. Yo dije, aquí no, porque yo empecé otra vez a glorificar a Dios y a decirle, no, Dios puede transformar, Dios puede hacer, mira esto, la palabra de Dios dice aquí que allá. Hasta que, hermano, gloria a Dios, vencimos, amén. Hasta este muchacho ateo, hermano, solito viviendo cómo le iba a cambiar la cara, pero hasta él mismo empezó a recitar versos de la Biblia y decir, es cierto, así dice la Biblia. Pero hermano, si usted no tiene ese testimonio de la gente a la que usted anda alrededor, de que sepan que usted es hijo de Dios, ¿qué va a poder hablar? ¿Qué va a poder decir? Hermano, el cambio tiene que suceder del interior de uno. Uno tiene que decir, Señor, ayúdame, perdóname, quiero cambiar. Quiero ser diferente, te quiero servir. Muchas veces no sé usted, pero yo le pido a Dios y le digo, Señor, yo quiero ver el avivamiento en la iglesia. Hermano, yo cuando crecí en la iglesia, era, hermano, de que teníamos unas vigilias gloriosas, hermanos, que comenzábamos, hermano, a las 7 de la noche el servicio y no terminábamos, hermano, hasta las 5 o 6 de la mañana. Y hermano, una gloria de Dios que se movía increíble. Llegaban las personas y eran libres, eran liberadas, llegaban los endemoniados, hermano. Era tan tremendo, hermano, que no le miento que brujas, satánicos y todo, hermano, llegaban a dejar ahí a la puerta de la iglesia animales cuartizados. Llegaban amenazas diciendo que si no parábamos iba a haber que tal fulano iban a matar, que este y que el otro, que los iban a cerrar. Pero la iglesia de Dios, hermano, se ha enfriado y se ha acomodado. Yo quiero, hermano, yo sé, la palabra nos enseña que en los últimos tiempos veríamos la gloria de Dios, que los posteros tiempos iban a ser mejores que los primeros. Hay un avivamiento que Dios quiere traer a la obra de Dios a su pueblo, pero comienzo con cada uno de nosotros. No puedo yo quererlo por usted. Usted mismo tiene que verse en el espejo y decir, Señor, estoy mal, necesito entregar estas áreas para ti, necesito arreglar esto, he sido orgulloso, he estado cómodo, lo que sea. Cambia mi vida, transfórmame, sáname, quiero servirte, quiero ver tu gloria, quiero creer, úsame. Y usted va a ver la gloria de Dios, hermano. Para este tiempo, le repito, Moisés tenía 80 años. De repente usted dice, no, pues ya estoy muy grande, ya estoy muy ancianito, ya no me van a tomar en cuenta, yo ya pues solamente estoy aquí para sentarme en una banca y ya es todo. Venir, decir gloria a Dios y ya no. Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros, hermano. Dios se quiere glorificar en su vida y en la mía. Hay mucha necesidad, hermano, allá afuera. Mucha necesidad. Lo que falta, hermano, son obreros. Y es de cada uno de nosotros, hermano, de ir a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. El verso 7, Dios le decía a Moisés que había oído la aflicción del pueblo de Israel. Así como también Dios escucha las oraciones, los clamores suyos y los míos, también Dios los escucha. Dios sabe, hermano. Y Dios contesta. Y Dios viene a tiempo y fuera de tiempo y transforma y hace la obra. La cosa es esperar en Él, amén. El versículo 8, Dios le decía, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena, ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del leveo y del jebuseo. Dios se quiere manifestar en su vida y en mi vida, hermano. Es todo, hermano, que digamos como dijo Moisés unos versículos antes, heme aquí. Y tengamos el compromiso con Dios. El versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. Dios sabe, hermano. Dios conoce su situación. Dios conoce su situación financiera, su situación familiar, su situación en su hogar, con sus hijos, con su pareja, con su esposo, su esposa. Dios sabe, hermano.
Dios no es sordo. Dios está obrando, hermano. Y de repente usted va a ver la gloria de Dios. Verso 10, ven por tanta hora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Verso 11, entonces Moisés respondía a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? De repente usted puede decir igual que Moisés, pues Señor, ¿quién soy yo? Hermano, no es ni usted ni yo, es Dios el que hace la obra. Es de usted y yo simplemente decirle, Señor, soy un vaso, úsate como tú necesites, heme aquí. El verso 12 dice, y le respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Hermano, no sé si a usted lo ha sucedido. De repente Dios lo hace sentir de que vaya y haga algo, que le dé una palabra a alguien que haga, y después usted ve cómo eso da un resultado bueno. De repente usted se le acerca a alguien y le da una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, y usted dice, wow, qué tremendo, gracias Señor por permitirme servirte. Hermano, Dios tiene algo para usted y para mí. Y sabremos que Dios está con nosotros porque cumplen las cosas, hermano. Vemos cómo salen adelante. La cosa es creerle a Dios. Tomar la decisión propia cada uno de nosotros. De decir, Señor, heme aquí. Señor, ayúdame primero a santificarme, a arreglarme delante de ti, a hacer las cosas bien. Porque sí hay cosas que hacen falta en mí que no están bien, déjame arreglarlas. Pero heme aquí, Señor, envíame a mí. Déjame servirte, déjame serte útil. Como le digo, hermano, usted ni yo sabemos cuánta gente hay afuera está necesitada, está necesitando un abrazo, de una palabra de consuelo. No sé usted, pero a mí me ha sucedido que de repente tenía unas dificultades, unas tribulaciones, hermanas, tremendas. Antes de congregarme aquí, había una ocasiones, hermano, años atrás, hermano, yo decía, quisiera encontrar una iglesia que estuviera abierta las 24 horas, 7 días a la semana, para poder entrar y pedir una oración, pedir ayuda. Le digo, si yo, hermano, siendo un hijo de Dios, conociente de la palabra de Dios, de repente me he sentido así, que no tan un impío, hermano, que está allá afuera, alguien que no conozca de Dios. O de repente hay alguien más aquí en esta iglesia que de repente también se ha sentido igual, que ha dicho, necesito ayuda y no encuentro con quién o quién me ayude. Quién ore por mí, quién se ponga en la brecha y diga, ¿sabe que vamos a orar los dos juntos? Vamos a luchar por esto, vamos a seguir adelante, vamos a vencer esta situación. Pero como cada uno de nosotros, hermanos, nos hemos encerrado en nuestro propio mundo, nuestras propias cosas, no estamos dispuestos a ayudar el uno al otro. De repente queremos hacer más allá afuera para que nos vea el hombre, que servirle aquí a Dios, que Dios paga mejor, hermano. Realmente preferimos allá afuera porque allá afuera me van a pagar, porque allá afuera me van a reconocer. Cuando Dios aquí lo necesita, hermano, y usted va a ver la gloria de Dios, como usted va a ser de bendición para otros. No importa, hermano, si de repente usted ya se ha sentido de que ya pasaron el tiempo, ya pasaron los años y no hay nada que usted pueda hacer, que de repente Dios se ha olvidado de usted. Dios quiere cumplir sus promesas en su vida. Dios las quiere cumplir. Dios los quiere usar a usted, a mí. Pero es de que estemos dispuestos y pongamos atención cuando nos está llamando. Que cuando veamos la situación, que veamos que Dios está llamando, digamos, aquí, no que nos hagamos los locos. Y digamos, no es conmigo, es con el hermano de atrás, o la hermanita de la par. Es decir, heme aquí, envíame a mí, Señor. Aquí estoy, úsame. Permíteme servirte, ser agradecido delante de ti por lo que has hecho en mi vida.
A Moisés, hermano, a sus 40 años, él sintió el desprecio del mismo pueblo de él, sus hermanos, hermano, se podría decir ahí porque era Israel. De repente usted en su momento, en su tiempo ha sentido el desprecio, el rechazo, pero no es el hombre que lo llama, hermano, es Dios. Y cuando Dios lo llama, Dios respalda, hermano. Así que levántese. Dígale, Señor, Señor, me sacudo, te entrego esto y déjame servirte. Déjame oír tu voz y responder, heme aquí, envíame a mí.